Qué gusto. Hay amigos y amigas por aquí. Qué chido. Eso puede cambiar las cosas. No, qué bien. Bueno, pues buenas tardes. Estamos hoy en nuestra segunda sesión de estas series clínicas y hoy toca escuchar a Ricardo Sánchez con el fuego de la acción o el tiempo de la transferencia motor dinámico del análisis. Entonces, pues adelante, Ricardo. Qué gusto. Buenas noches. Gracias, Nat. ¿Cómo están? Julia, Ale, Antonella, Ana, Omar, Mauro, querido Mauro, Sabá, Rebeca, Toño, por ahí anda, y Susana. Bueno, espero que no esté plagada mi intervención de lugares comunes. Hola. Que han escuchado mucho de lo que aquí vamos a transmitir. Pero bueno, qué bien, qué bien. Bueno, mi título: el fuego de la acción, el tiempo de la transferencia, motor dinámico del análisis. ¿Vale? Mi construcción viene de los textos que les sugerí. Evidentemente es Freud, es Lacan. Más que irme a los seminarios o irme a los escritos, recurrí a Cosenza, que se me hace muy, muy didáctico, y didáctico en el buen sentido, no por ello reduce la teoría, ¿sí? Y Asun también, y Guy Legoffé, ¿vale? Digamos que serían los textos con los cuales vamos a construir esta clase, ¿ok? El fuego de la acción es un concepto que tomo de Asun, de sus lecciones sobre la transferencia. Y me gusta mucho esa metáfora, ¿ok? Porque por fuego de la acción también, pues entiendo el trabajo de terreno que implica la transferencia. El trabajo en acto, ¿sí? El trabajo en calor, digamos, con todo lo que implica. Y bueno, también estará atravesado, y qué gusto que esté Ale también acá, por mi maestro Chamizo, ¿ok? Voy a tomar entonces algunas cosas que hemos trabajado con él. Bueno, damos una ronda, porque no tendremos mucho tiempo. Damos una ronda y después, es decir, comienzo a exponer el trabajo y nos detenemos ahí unos 45 minutos. Y detenemos para una interlocución, ¿va? Para un diálogo, ¿sí? No solo preguntas, sino también lo que ustedes piensan, cómo conciben muchas de las nociones que vamos a trabajar. Y bueno, generar conversación, ¿ok? Vale, a ver si nos da tiempo de todo lo que propongo acá. Trabajaré en cuatro puntos, 4 lineamientos, cuatro columnas. Primero, la transferencia en la prehistoria del psicoanálisis. ¿Ok? ¿Qué es esto a lo que nos referimos como transferencia en la prehistoria del psicoanálisis? Por prehistoria del psicoanálisis, a ver si lo comparten, me estaría refiriendo a 1890-1900. ¿Sí? 1890-1900, señalando 3 puntos de inicio del psicoanálisis, que son en 1897, incluso la noción de enlace falso, ¿sí? 1897, 1900 con la interpretación de los sueños y 1905. ¿Sí? Generalmente en todas las
historiografías del psicoanálisis, con Rudinesco a la cabeza, vaya, mucho de lo que se ha escrito, proponen que el psicoanálisis nace en 1900, ¿no? Con la interpretación de los sueños. De hecho, Freud se espera un ratito, un año para lanzar su ciencia de los sueños en 1900. Pero les propongo que en realidad este nacimiento, esa emergencia del psicoanálisis en los albores del siglo XX tiene que ver con 3 tiempos, 1809-7, 1900 y 1905. Si quieren, ahorita vamos a detalle por qué a cada una de esas fechas, que son importantes, son muy importantes. Bueno, a eso me voy a referir por los umbrales del psicoanálisis o la prehistoria del psicoanálisis, ¿sí? Aquí será una especie de breve arqueología de la transferencia desde Freud. La transferencia en Freud, la enseñanza de Freud sobre la transferencia, ¿ok? Con toda y la torpeza de Breuer incluida, ¿ok? Segundo punto, la transferencia como motor dinámico de un dispositivo analítico. La transferencia como motor dinámico, y veremos por qué lo llamamos así. Tercer punto, rectificación y disparidad subjetiva. Y esta va a ser la puerta para hablar de Lacan, ¿no? Evidentemente. Rectificación y disparidad subjetiva. Y cuarta columna, la transferencia en Lacan. O la enseñanza de Lacan sobre la transferencia. ¿Va? Digamos que hacia allá vamos. Bueno. Vale, pues comencemos. Primero me gustaría decir, no sé qué piensen, que también el término transferencia viene a ser una construcción epistémica, ¿sí? Que hasta por ahí de 1912 une la técnica con la metapsicología. Esto es muy debatible, podemos, insisto, entrarle al debate. Pero hasta por ahí de 1912 hace una conexión de un concepto epistemológico, pero ya hecho aquí una herramienta técnica. Me dirán, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué 1912? Por los escritos técnicos. Pero ya estaba en 1895, estudio sobre la histeria, ya estaba desde allá, ¿sí? Como herramienta metodológica. Entonces, el punto de unión fuerte, cuando ya el concepto es usado, digamos, no sé si como lo conocemos, no sabría decirlo así, ¿sí? Porque ya se complejiza más, pero en los escritos técnicos de Freud. Y por escritos técnicos les propongo eso, de 1912 a 1916, ¿sí? Lateral a estos años está también la metapsicología. 1914 a 1916, 1918, posteriormente arriba el concepto se viene construyendo de pulsión de muerte. ¿Va? Bueno, creo que voy muy rápido, ¿no? De hecho, después de 1920, el concepto de transferencia también ya viene a tener otra significación, más allá de esta unión entre amor y resistencia, o entre resistencia y repetición, amor, ¿sí? Aquí ya viene a ser revolucionado por el concepto de pulsión de muerte. De hecho, toda la obra freudiana es revolucionada en 1920. Va habiendo revoluciones, cortes epistemológicos, dicen los filósofos, ¿no? A cada rato. Pero 1920 es una fuerza inaudita. Ok, sí necesito distinguir, quizá es un poco preciso decirlo así, pero por teoría voy a plantearles, por teoría vamos a plantear la epistemología y la metapsicología, ¿sí? Y la práctica va a ser todo lo que tiene que ver con la técnica ética, ese guión.
Si bien la metapsicología implica una especie de unión entre epistemología y técnica, ahorita vamos a ir distinguiendo. Bueno, a lo que iba, el concepto de transferencia también es una metáfora explicativa, ¿sí? Nace de una hipótesis. Yo esto le llamamos en clase, ¿verdad, Omar? Hipótesis especulativa. O bueno, sí, son una serie de hipótesis. Va a ir planteando hipótesis, ¿sí? También el concepto de especulación es importante, ¿ok? Son metáforas especulativas, como la noción, toda la metapsicología está sostenida en eso, como la noción de aparato psíquico, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en el nacimiento del concepto, que de hecho es Ferenczi el que le da una fuerza especial, posterior a 1900, pero bueno, en el nacimiento del concepto transferencia podemos encontrar tres lugares en la hipótesis. La transferencia viene a ser una hipótesis funcional. Casi digo una herramienta metodológica, una hipótesis funcional. Dos, una hipótesis tópica también. Y una hipótesis temporal. ¿Sí? Como tal, Freud no descubre la transferencia. Freud la teoriza, la arma, la ensambla, la hace una figura conceptual. Eso es lo que les quiero proponer. Por eso este planteamiento de tres niveles de hipótesis. ¿Sí? A estos tres niveles, insisto, es una hipótesis especulativa. Hipótesis funcional, hipótesis tópica, porque la transferencia produce un lugar afectal, produce un nuevo lugar que no existía. Y una hipótesis temporal, porque va a tener que ver con la rectificación subjetiva. Y la rectificación subjetiva tiene que ver con un movimiento interno del sujeto, de una temporalidad interna. ¿Ok? Entonces planteamos esto, porque se suele describir a la transferencia en 1897 como enlace falso, ¿no? La primera definición que se da es como un enlace falso, ¿sí? Un escenario especulativo. Bueno, Freud no descubre la transferencia, él la arma en tanto teoría, como todo el psicoanálisis. A ver, quizá valga la pena aquí una distinción, ¿no? A la pregunta de, ¿hay transferencia fuera de análisis? Una pregunta obvia, una pregunta directa. ¿O solo la transferencia existe, tiene sustancia dentro del dispositivo analítico? ¿Todo lazo social es transferencial? Ahí donde hay afecto con un otro es transferencia. Vamos a decirle sí, pero no hay alguien que la lea a la letra. No tiene un lugar de interpretación. Ese es el perímetro analítico. Por eso es que afuera del mundo me refiero fuera del dispositivo clínico, de esa zona de intimidad que es el consultorio, el diván, el Zoom, la llamada. Sí, claro, que es una zona zonas de afectos, de angustia, de amor, de miedos, de transferidos, ¿no? De sustituciones. Pero solo encuentra lectura dentro del dispositivo analítico. El analista es aquel que lee la transferencia justo, ¿no? Por eso ahí alcanza el nombre de transferencia. Bueno, a partir de esta idea,
algunas locuciones iniciales. Ahorita voy a nuestro temario, a nuestros puntos, algunas puntuaciones iniciales, ¿va? Que hagan pensar. Insisto, en estas preguntas voy acompañado de esos autores que les voy planteando. Aquí no es que los esté citando literalmente, si alguien quisiera la cita literal, no hay problema. Ahorita vamos a eso, ¿no? A la estructura. Bueno, locuciones iniciales para pensar la transferencia. Primera puntuación, primera idea. La transferencia es una pregunta. ¿Cuándo va a llegar aquel otro que un día fue? ¿Cuándo va a regresar ese otro que algún día tuvo implicación? ¿Cuándo va a llegar ese otro que sí fue? ¿Sí? Aquí implica en esta pregunta básicamente dos dimensiones temporales. ¿Cuándo va a llegar un otro que fue en el pasado y tuvo significación? ¿Sí? Pero que será en el futuro. ¿Qué le depositamos a la figura del médico? Dice Freud. Voy a ponerle así la figura del médico como una figura conceptual para no meterme en rollos de género. O si quieren, le analiste, el analista, la analista, digamos. Cualquiera que ocupa el lugar del analista, que es una función, ¿ok? No importa el género, no importa su color de piel, no importa dónde viene, bueno, sí importa, pues, ¿no? Pero, es decir, es una función, ¿ok? De hecho, es un cuerpo ocupando una función, ¿va? ¿Cuándo va a llegar ese otro que sí fue en algún momento? Primera locución. Segunda locución, o puntuación, y aquí me voy a atrever a plantear incluso la transferencia como una formación del inconsciente. Vamos hacia allá. Segunda puntuación. El inconsciente se produce como un lugar, dijimos. Y es una producción del encuentro con un otro. ¿Va? No es que no existe el inconsciente. Es que no hay quien lo lea. O no hay quien se coloque como ese espejo opaco donde yo pueda leerme a mí mismo o a mí misma. El inconsciente del que estamos hablando es un inconsciente que se produce en transferencia. ¿Sí? Así como lo estoy definiendo, se parece mucho, ojo, a una definición milleriana que da en el ultimísimo Lacan, con todo lo que implique el texto del Miller y bla, bla, bla. Él habla del inconsciente transferencial y según Miller está en la obra de Lacan. Yo no lo he encontrado. Si alguien me dice dónde está, es una producción de Miller sobre los hombros de Lacan desde Freud. Pero el concepto es interesante. Inconsciente transferencial. ¿Sí? Es aquel inconsciente que justo se produce hablando, ¿sí? Con el otro, en un otro, en transferencia, generándose en transferencia. Sería ese momento, por poner un ejemplo, más allá de Miller incluso, intento leer ese concepto desde Freud, porque esto está en Freud, cuando el yo está hablando en análisis, es decir, el paciente o analizante está hablando, y de pronto algo brinca. No solo un lapsus, sino algo, una especie de resignificación inmediata. Como si ahí se abriera el yo para que hubiese una emergencia del sujeto. ¿Sí? La emergencia del sujeto, una de las definiciones del sujeto en Lacan es eso que brinca en análisis, esa producción de subjetivación distinta. Como si el yo se rompiese como un cascarón de huevo y algo surge, ¿va? Se vuelve a retrotraer el yo, se vuelve a ensamblar, pero el sujeto emerge,
¿sí? El sujeto es una producción bajo transferencia. Bueno, y aquí cuando digo sujeto me estoy refiriendo también al inconsciente. ¿Okay? Entonces, la transferencia como el encuentro con el otro, con un otro. ¿Va? Ahora, no es cualquier otro, estamos ya diciendo esto. Es un otro que en posición genera la reactualización o la actualización de cosas del pasado. ¿Sí? Esta reactualización, recordar, repetir, reelaborar, tendrá una producción inconsciente, ¿vale? Dice Freud sobre la dinámica de la transferencia. Toda transferencia produce introyección y regresión, ¿se acuerdan? Introyección y regresión. Aquí por regresión vamos a entender reactualización de lazos libidinales arcaicos o lazos libidinales pues del sujeto. Incluso les propongo casi del sujeto mítico. Decir eso es muy arriesgado, ¿no? Porque el sujeto mítico en Lacan es el prelenguaje. Pero es una reactualización, ¿sí? De emociones pulsionales. Pongo, hay una lógica pulsional que viene de lejos, ¿sí? El encuentro con el otro produjo y determinó una historia pulsional. Chamizo a esto le llama Octavio Chamizo una cartografía pulsional. Hay un mapa libidinal en todas y en todos, ¿no? Hay un mapa libidinal. El pasado como un mapa libidinal. ¿Va? Ok. Si el pasado es una cartografía libidinal, y si decimos inconsciente, una cartografía nocturna, el futuro también. Y eso se va a abrir en transferencia. El futuro también tendrá una carga libidinal. Otra. ¿Sí? ¿Qué es el psicoanálisis? Sino la posibilidad de que el pasado no sea tu futuro, ¿no? La historia tiene que ver con una otra carga libidinal. ¿Vale? Somos los restos del encuentro del otro. Va. Tercera locución, tercera puntuación. Toda pregunta clínica es en transferencia. Aquí estoy pensando en las supervisiones, ¿eh? En la supervisión, por ejemplo. En el trabajo que hacemos en la supervisión, en la escucha del control. Toda pregunta clínica será en transferencia. Por lo tanto, y aquí voy con Joel Dor, las intervenciones, interpretaciones y construcciones tienen la misión de poner en evidencia un material inconsciente. ¿Sí? La significación transferencial, Azun le dice la secuencia transferencial. Secuencia transferencial es cuando ya arrancó el proceso. Secuencia transferencial es cuando ya algo, cuando el analista hace la invitación a diván, ¿no? Pasaditas las preliminares. Esto es muy esquemático, pero las preliminares, está un rato escuchando de qué va. Cuando sentimos que ya hay un tensor transferencial o varios, en plural, se genera la invitación o el pasaje a diván. A esto toda la escuela lacaniana le va a llamar rectificación subjetiva. Pasar de la queja de alivio o de la demanda de felicidad o del grito de ayuda, ¿no? A la pregunta por el síntoma o a la responsabilidad por el propio inconsciente, digamos. Bueno, solo será posible una extracción, dice Joel Dor, de la significación del deseo en transferencia. Cualquier pregunta clínica tiene que ver con una producción de afecto bajo transferencia.
Bueno, que también ahí habría mucho que decir, ¿no? ¿Cuándo es una intervención? ¿Cuándo es una interpretación? ¿Cuándo es una construcción? Bueno, Lacan a todo esto le va a llamar intervención interpretativa. Intervención interpretativa. La intervención y la interpretación lacaniana tiene que ver con un corte. ¿Sí? Tendrá que ver con un corte. No me refiero solo a la escansión, que sería el remate final de la sesión que produce una resignificación retroactiva, ¿no? No, no. Todo el análisis es una serie de cortes. El corte lo que busca es generar intervalo y producir significación también, ¿no? Abrir pregunta, generar sujeto donde había yo. Bueno, intervención tiene que ver con corte, ¿sí? Si la interpretación freudiana se refería a una especie de llenado de sentido, lo que Cosenza llama interpretación edípica o interpretación semántica, la interpretación lacaniana tiene que ver más con un corte. Que algo caiga, más que algo se llene, que algo caiga, ¿no? O que algo se separe, insisto, que genere intervalo. Bueno. Y la construcción estaría más del lado de el analista prestando palabras ahí donde el sujeto no encuentra, ¿no? De hecho, un poquito fuera, incluso hasta de la teoría, mucho más en el acto. Yo entiendo la construcción como una intervención ya, sin más construcción de palabra. Es cuando el analista habla. Es cuando el analista habla. ¿Va? Porque, ojo, bueno, de esta perspectiva, el analista ahí no está para hablar, está para escuchar. Posición discrecional del oyente, ¿no? Si habla el analista, demanda y se corre al lugar del sujeto. Bueno, a según, pero habría que ver, ¿no? En el momento transferencial. Pero una construcción implicaría justo ahí, cuando el analista incluso da una dirección, incluso se pone a hablar, incluso hace una metáfora, o de repente medio mete el yo bajo una estrategia transferencial, ¿va? Porque lo sabemos, está la ley de la abstinencia. No sé si decirle ley, pero está la abstinencia. Abstinencia, abstención o apatía analítica. ¿Sí? Que es no introducir al yo, no introducir las referencias yoico-narcisistas, no hablar desde la propia historia, no introducir la teoría. Cada quien bajo su estilo, ¿no? Salvo que sea parte de una estrategia transferencial. ¿Okay? Y el momento de la transferencia y todo eso. Bueno, estamos tirando muchas, todos son conceptos, ¿eh? Ya, por ejemplo, la abstinencia. La abstinencia también va a venir en los textos sobre la transferencia en 1915. Freud lanza el concepto de abstinencia. Y dice incluso privación. Y dice incluso abstención. ¿Va? Lacan es el que le va a decir la apatía del analista. Que no es que se quede dormido. Es que ahí incluso donde siente que puede hablar, depende del momento transferencial, tiene que ser muy cauto, ¿no? Claro que estamos hablando de una táctica y una estrategia. El analista tiene reservada su palabra a la dignidad de una intervención. Por eso es que no se puede poner a hablar. Además de que si hablase, pues empieza a psicologizar al paciente, ¿no? Es decir, estamos del lado de la psicoterapia o de la terapia. Cuarta puntuación o locución inicial. La transferencia y sobre todo la posición del analista como el lugar de la cercanía y de lo ajeno. Por eso es un lugar móvil. Digo, más allá de decir de toda la dinámica de la transferencia, la posición del analista
como en un lugar de proximidad, pero también de ajenidad. Eso nos va a permitir el trabajo justamente del analista, ¿no? El lugar de lo cercano y el lugar de lo ajeno. El lugar móvil del analista. Cinco 5, locución 5. La escucha en transferencia analítica es desde lo singular del sujeto y no desde lo universal. Aunque haya cosas que nos suenen a que podemos generalizar, ¿no? Recordemos que todo está dicho en un contexto, en un momento específico y bajo una transferencia específica. Y a la vez en un trecho transferencial. No fue lo mismo la transferencia hace un año que la transferencia que hoy vivimos en análisis, aunque parezca que sí. ¿Sí? La escucha es desde lo singular y no desde lo universal. Porque si escuchamos desde lo universal, estamos haciendo psicoterapia y estamos haciendo sociología y estamos haciendo análisis de discurso y estamos haciendo otra cosa. Es la singularidad. Aunque dos pacientes así con 2 horas de diferencia digan casi lo mismo, ¿sí? Fui a la marcha y bla, 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 ¿no? Pasó esto o con ideologías muy semejantes, no es lo mismo. C'est pas les mêmes choses, ¿va? Y ahí está también en juego el concepto de Lacan de cura tipo. No hay cura tipo. Cuando Lacan dice cura tipo es lo que puedes hacer con un paciente. Ay, ¿por qué no lo hago? Se lo digo también a este otro. O vamos a hacer el mismo movimiento acá. Me va a funcionar igual. A eso se refiere con cura tipo, ¿no? Bajo un modelo. Bajo un modelo incluso que el analista está identificado a ese modelo. ¿Qué es el DSM-6? ¿En cuál vamos del DSM? 5. El DSM. DSMR. DSMR, ¿qué implica esa R, Mauro? No sé cuál es la variación, pero es una versión con algunas diferencias, supongo, del DSM-5. Gracias, gracias, viejo. La otra vez jugando leía, ¿no? ¿Cómo se define la esquizofrenia? Bipartición de la realidad, algo así. No dice nada, ¿no? No. Y había otro concepto, ¿no? ¿Cuál era? Sí, o sea, no dice nada. Es como escuchar a Peña Nieto hablar, pues, ¿no? ¿No? Es decir, no hay complejidad, no hay. Y para todos los sujetos se les suministra igual, ¿no? Esa es una lógica de universalizar la angustia, universalizar el dolor, me parece. Bueno, con estas 5 locuciones me gustaría iniciar. Ya iniciamos hace rato, pero son para pensarse, ¿va? Y ahí estoy incluyendo, insisto, todos esos autores, no solo Freud, no solo Lacan. Bueno, esto es interesante. En el chat, voy a escribir la palabra. ¿Cómo le hago para poner las diéresis? Ay. Hace rato lo logré.
Concepto como tal. El concepto puesto en acción. Alguien que me ayude a poner el misma palabra, pero con diéresis. No sé por qué no puedo. Ah, la U con 2 diéresis. De hecho, van a atender a Andreas. Andreas va a hablar de esto, de la etimología. Ok. La palabra en su... Gracias, Ana. La palabra designa 3 cosas en su etimología. Esto está trabajado con Andreas y con Salo. Salo Mochón. Movimiento, dinámica, y es una especie de transportación por encima. Uber es eso. Uber no es el taxi. Uber es eso, transportación por encima. Pero fíjense también todo lo que significa. O el alcance, la irradiación de este significante. Tiene varias designaciones. Traslación. Traducción. Transportación. Depende del contexto. Esto me lo dejaron bien claro. Depende del contexto. Porque esa palabra depende en qué frase. Transmisión. Y transcripción. Aquí por transcripción no nos estamos refiriendo al proyecto, ni a todo lo que va a implicar en tanto las huellas némicas. No, aquí más en el sentido de transcribir, poner un texto de otra forma. Incluso yo diría, poner un texto frente a otro. Pero si lo decimos así ya nos suena a exégesis, ¿no? O hermenéutica. Pero bueno. Poner un texto de otro modo, de otra forma. ¿Sí? Dice Azul, es desplazar sobre otro plano. ¿No? Aquí. Bueno, ya lo dijimos, el núcleo semántico es Uber. Que yo creo que se debe decir Uber, ¿no? Uber, no sé. Por las diéresis. Cuando un cuerpo, en el sentido físico, es llevado, transportado por encima de. Y no solo es por encima de, sino también más allá. A otra parte del lugar en el que se encontraba anteriormente, en donde estaba. Transporte de un sujeto a otro, de un lugar a otro, de un objeto a otro, de un texto a otro. Y a últimas fechas, lo sabemos, hasta de una cuenta a otra, ¿no? Transferir. Vale, todo esto para plantearles. Es una de las palabras claves en psicoanálisis. ¿Qué otras palabras claves habrá? Además de inconsciente. O que tenga la misma importancia, que no es la misma pregunta. Porque va a ser una herramienta técnica, ¿no? Bueno, tenemos estas definiciones iniciales, desplazamiento de un lugar a otro, ya lo dijimos. Ahora, todas estas definiciones, adjetívenlas con lo psíquico. Traslación psíquica. Desplazamiento psíquico.
Traducción psíquica, ¿va? Ok. Ya lo dijimos hace rato como una herramienta. No sé si se queda corto el concepto de herramienta, porque se oye como herramienta metodológica. No, hombre, es una herramienta técnica, ¿no? No es solo un concepto, una figura conceptual. Es una posición, es un acto. Por eso, ahorita que escuché herramienta, que me escuché, digo, no, sí, pero, o sea, es un concepto maniobrable, pues, pero es un acto. Incluso podemos definir el dispositivo clínico, o sea, la transferencia es el dispositivo, es el núcleo del dispositivo, es el corazón. Me dirán, bueno, sí, pero la escucha también, ¿no? Claro. Pero la ética, ¿qué me dice Ricardo? Claro. El setting, claro, también, sí. Pero es la transferencia el motor. El silencio, todo eso incluye la transferencia, ¿no? El corte, incluso lo que sucede de una sesión a otra, ¿no? Lo que abre de una sesión a otra. Todo eso es enapto. Están tocando, denme un segundo, perdón. Lo bueno es que tenía preparados mis dulces. Sí, es que ya empezaron. La transferencia es un acto. Va, vámonos a la historización. Ok, el psicoanálisis nace con el descubrimiento de la transferencia. Hace rato dije que Freud no descubrió, pues sí descubrió, pero a la vez es quien la teoriza, es quien la ensambla en tanto episteme. ¿Sí? Yo les propongo entre 1890 y 1895. ¿Qué tiene que ver ahí con toda la teoría de la carga, contracarga, las energías? El psicoanálisis en esos años incluso, y si no ahorita a ver, lo platicamos, Alejandra ha trabajado mucho este concepto, esta idea. El psicoanálisis como una termodinámica en esos años. Energías puestas en movimiento, puestas en acción. ¿Sí? Se trata de intensidades horadando el aparato psíquico. Y lo que vamos a llamar huella anémica. Carga, contracarga, descarga, placer, displacer. Bueno, detrás de este término está evidentemente Pierre Janet, está Charcot y está Breuer. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿por qué se desencadena la transferencia? No sé si la primera pregunta, pues, pero ¿por qué se desencadena? Y sobre todo, ¿qué es eso que está pasando ahí?
Hay escritores, hay literatos que dicen que Breuer no pudo, ¿no? Con la transferencia. Que salió corriendo, por ejemplo. ¿Sí? Con esa fuerza. Porque no estaba teorizada, no estaba trabajada, no estaba analizada. ¿Quién iba a analizar a Breuer? Freud tenía 26, ¿no? No, en esos años ya tenía más, pero... Bueno, el desencadenamiento de la transferencia. Comienzan a darse cuenta justamente. La palabra transferencia denota aquel acontecimiento que surge entre el paciente y el médico. ¿Sí? Vamos a decir que ocurre en la sesión. Es justo con Breuer, estudio sobre la histeria, 1809-5. Insisto, estamos en los albores del psicoanálisis, la prehistoria del psicoanálisis. Es localizada ahí la transferencia como un obstáculo. Sí, como una energía, pero también como un obstáculo, es decir, una resistencia. ¿Okay? De hecho, esto va de estudios sobre la histeria hasta el caso Dora. Hasta el famoso informe de Dora. En 1809-7 es definida como un enlace falso, justo, con la figura del médico. Si bien después vamos a entender el enlace falso como otra cosa, ¿no? Es justamente desde estos conceptos que redefine Freud. Después el enlace falso va a ser una especie de escenario de conflicto, ¿no? Depende de la posición subjetiva. En la histeria es un escenario de conflicto con el cuerpo, ¿no? Conversivo. ¿Sí? En la histeria el escenario espacio es el cuerpo. En la neurosis obsesiva el escenario espacio es el yo, por ejemplo. Pero aquí es la primera definición que se da como enlace falso. 1897. Como obstáculo, como resistencia, como energía. Pero es un enlace falso entre la figura del médico y la paciente. Bueno, vale la pena decir, 1897. Recuerden que también ahí en ese año, por eso les planteaba que ahí como tal, si bien 1890, 1895, pero en 1897 le escribe a Fliss, mi neurótica, ¿me miente? Sí, ¿verdad? ¿O cómo es, Ale? Histérica. ¿Mistérica? Dice. Uh-huh. Ah. Es que yo, por neurótica pensaba todo el dispositivo. O sea, pensar la noción de la neurosis. Ok. Creo, de hecho, si no mal recuerdo, lo dice en plural. Mis histéricas me mienten. Ah, perfecto. Muchas gracias. Según yo, Ricardo, en la carta Fliss dice, ya no creo en mi neurótica. Ahí está. Vamos a quedar con las dos, ¿va? Vamos a quedarnos con las dos. Pero ahí, ¿qué pasa ahí? Más allá de todo, la teoría de la seducción cae por tierra, incluso la teoría de la doble conciencia se mueve. Pero ojo, a ver, ahí ya no se trata de la realidad empírica, ¿no? De la realidad objetiva, dice Freud, sino de la realidad psíquica. Aunque sea falso lo que el paciente trae, es verdadero en tanto que es orden del discurso en transferencia. Lo que hable tiene valor de verdad y tiene un sentido que apunta a un deseo. Ojo. ¿Sí? No sentido justo, en el sentido fenomenológico, ¿eh? No, sino la construcción que está haciendo tiene valor de verdad. Se trata de la realidad psíquica, ya no de la realidad objetiva como tal.
Y además, creo que es despuesito, que el padre de Freud muere. Digamos que Freud se establece como el padre de su propia teoría. De hecho, esto estaría pasando entre 1897 y 1898, ¿eh? Pero ahí pondría el... Bueno, ya que estoy en esas, ¿por qué planteé 3 fechas? Ahorita regreso a esos temas. 1897 por todo esto. 1900 por la interpretación de los sueños, sobre todo el capítulo 7. Lanza la primera tópica y todo lo que eso implica. Un aparato de localización, ¿no? De la subjetividad. 1900. Y 1905. Donde Freud tiene 3 mesas. Está escribiendo en 3 mesas. Me gusta mucho esta metáfora de que Freud tenía 3 mesas. La verdad es que sí no me acuerdo quién se lo leí, pero se me quedó de hace muchos años. Que tenía 3 mesas. ¿Sí? En una está ni más ni menos que escribiendo 3 ensayos para una teoría sexual, con todo lo que eso implica. ¿Sí? Con las metamorfosis de la pubertad, donde va a hablar del hallazgo de objeto, angustia infantil y bueno, el sexo de los ángeles, ¿no? Los niños son sexuados, tienen sexualidad, no son puros estímulos, ¿no? Ya se va configurando una sexualidad. Bueno, 1905, el informe de Dora, el caso Dora, donde va a tener pertinencia, justo el concepto de transferencia, y el chiste y su relación con el inconsciente. 1905. Esas son las 3 mesas freudianas. De hecho, cada uno de los textos implica 3 líneas de investigación distintas. ¿Sí? Pensando en el chiste justo con los mecanismos del lenguaje. ¿Sí? Ya ha echado a andar esta teoría de los maestros artesanos del sueño. Van a producirse en todas las formaciones del inconsciente. ¿Sí? Condensación y desplazamiento. Incluso la transferencia también es definida como un desplazamiento. Claro, ¿no? Bueno, regresando. Siguiendo esta línea de la transferencia. Dice Asun que de 1897 a 1900, de hecho, de 1895 a 1900, porque se trataba de enlace falso, es olvidada esta palabra, ¿no? Al hablar de transferencia. Y en 1900 resurge la palabra en una carta de Freud a Fliess. ¿Sí? Dice Asun, la noche vieja de 1899 constituye simbólicamente el año 1 de la era de la transferencia. Bueno, comienza a llover en transferencia en 1900. 1905, con el caso Dora, la transferencia resulta reconocida como agente terapéutico. ¿Sí? Dice Freud que sale por todos lados o que brota por todos lados. ¿Okay? Es leído ahí este concepto como un cóctel de elementos complejos, reagrupa una galaxia de manifestaciones, lo que vamos a llamar fenómenos de transferencia. Fenómenos transferenciales, fenómenos en transferencia, que son muchos, que pueden ser muchos, ¿no? Hoy día en la clínica esto le llamamos signos transferenciales, ¿no? Signos transferenciales. Ya me voy rápido para hacer un breve corte, para platicar, porque si no se nos va. Ok, para 1909 sale el texto de Ferenczi, introyección y transferencia. Y es Ferenczi quien lo establece como un concepto técnico, a todas luces, ¿no? El concepto es establecido como primordial para el psicoanálisis.
La idea de contratransferencia aparece en 1910 como la resonancia del proceso del lado del analista. ¿Ok? Contratransferencia. Fíjense qué interesante, me quedé pensando, surge en 1910 y en los 50 Lacan lo quiere detener, ¿no? Pero bueno, es un concepto también muy rico, ¿va? Signos contratransferenciales, manifestaciones contratransferenciales. Siempre hay que tener eso presente, ¿no? También, por supuesto. ¿O no, Omar? La contratransferencia. Bien. Así reconocida, la transferencia es teorizada en una primera ola de textos técnicos. Vale, digamos que para 1910 está el concepto ya casi a punto de salir, como reguero de fuego al mundo, ¿no? Occidente. Digo, ya estaba ahí, pero es con los escritos técnicos. ¿A qué me refiero con los escritos técnicos? 1912, el texto que leímos sobre la dinámica de la transferencia. Ahorita vamos a leer un parrafito de ahí, por supuesto. ¿Sí? Y 1915, sobre todo, puntualizaciones sobre el amor de transferencia. ¿Va? ¿Qué sucede entre estos dos textos? Está ni más ni menos que recordar, repetir, reelaborar, consejos al médico y sobre la iniciación del tratamiento. A ver, el concepto de transferencia va a estar siempre, ¿eh? Escritos sociales, escritos estéticos, si se les puede decir así, claro, ¿no? La metapsicología, ¿qué más tenemos en Freud? Todos estos textos negros, no sé si es el que digo, pero sí, el luminoso, pegan a un niño. Bueno, introducción del narcisismo, ¿no? Desde antes, 1914, va a estar en toda la obra. Y en el último texto del psicoanálisis, digo último porque se está echando un quién vive con el Moisés, pero es el esquema del psicoanálisis. Ahí tiene un gran capítulo sobre la transferencia. ¿Sí? Y análisis terminable, interminable, qué belleza. Eso estamos hasta el 36, 37, ¿no? Moisés es del 38. Bueno. Por ejemplo, en análisis terminable, interminable, habla de los restos transferenciales, ¿no? Es decir, siempre va a estar. Pero bueno, regresemos a los escritos técnicos entre 1912 y 1915 sobre la dinámica de la transferencia. 1912 lo va a plantear como una energía, como una dinámica. Y en 1915, ahí está por primera vez como tal trabajada la transferencia en su relación con el amor. ¿Ok? En 1915. Bueno, posterior al 15 es cuando el concepto o esta figura conceptual alcanza su consagración, diría yo. Así. ¿Sí? En 1915 surge la noción de resistencia de transferencia, resistencia transferencial, lo resistencial de la transferencia. Y ahí por resistencia Freud se está refiriendo a resistencia yoica sobre todo, ¿sí? Pero implica también una resistencia libidinal. Bueno. Dice Asun, aquí es casi confundida con el acting out. El enamoramiento, ¿se vale aquí distinguir enamoramiento de amor? O nos esperamos hasta psicología de masas. Pero bueno, como una resistencia al proceso, como una resistencia a la base de la dirección de la cura, ¿sí? Resistencia yoica, resistencia libidinal.
¿Y por qué digo como acting out? Bueno, es Asun, ¿eh? Pero como yo lo entendí, justo porque implicaría una especie de salida del proceso o de no querer saber del análisis. En la medida que quiero saber del analista, no quiero nada saber del proceso. Díganme si no, el acting out también es definido como un fuera de escena. Salirse de escena. ¿Ok? Bueno. La transferencia comienza a ser reconocida como un instrumento también de resistencia. Es decir, lo que es el motor poderoso del análisis, lo que genera el movimiento, también genera la detención. ¿Sí? Es asociada aquí, entre 1915 y 17, por un lado con la repetición y por el otro lado con el amor. La transferencia aquello que reedita, recrea, repite lazos libidinales infantiles, puestos en una figura nueva, ¿no? En una figura actualizada. ¿Ok? Pero es una repetición que produce un plus. Es una repetición que produce novedad. Es una repetición que produce inédito también. ¿Sí? Insisto, por repetición también aquí vamos a, júntenlo con el concepto de regresión. Ajá. Introyección y regresión. Vale, 1914, la consagración metapsicológica se hace con la aparición de el concepto o la entidad epistémica de neurosis de transferencia. Neurosis de transferencia. Enfermar para curar. Neurosis de transferencia, algo que se produce en análisis. Algo que se va a producir, una neurosis artificial, dice Freud, que se va a producir bajo transferencia, bajo el perímetro de intimidad que es el dispositivo. Yo lo pienso esto como síntomas con perímetro, desde un perímetro, ¿sí? Los síntomas de llegada, digamos, se van a mover, no sé si decir, van a cambiar, hay algunos que sí, hay otros que no, pero se va a generar un síntoma desde la transferencia. Incluso el fin de análisis implicaría, si es que eso existe, el fin de análisis implicaría una salida de esos síntomas del dispositivo. No son los síntomas silvestres, digamos, de llegada, ¿no? Son unos síntomas bajo perímetro analítico. En su sentido técnico, el objeto de estudio del psicoanálisis es la transferencia. En su sentido metapsicológico es el inconsciente. Evidentemente se unen. Eso es lo que les trato de proponer. 1917 llega la hora de la conferencia, de la transferencia, ¿no? En las conferencias, donde vuelve a actualizar mucho de lo que estamos acá planteando. Y aquí ya, es un concepto, ¿no? De gran alcance en la epistemología clínica. Dice Asun, entre 1915 y 17 es la hora del ascenso de la transferencia al cenit de la metapsicología. Ya para el 17 es establecida como el motor más poderoso del progreso del tratamiento. Y así fue como la transferencia fue progresivamente aislada en el sentido químico, como el cuerpo puro del psicoanálisis. Incluso podríamos hablar
de una caracterología de la transferencia. Que está en los textos, ¿no? Transferencia positiva, transferencia negativa, transferencia erótica, transferencia masiva, significaciones transferenciales, elementos afectales de la transferencia, todo esto. Se tratará de hacer de esta transferencia una transferencia operativa. La transferencia con la que trabajamos es una transferencia operativa. De hecho, hablar de la dirección de la cura es hablar de una transferencia operativa. Dice Freud, la capacidad de la especie humana para contraer neurosis está correlacionada con su aptitud para transferir, para la transferencia. Y bueno, hago una breve puntuación. Platiquemos un poquito. Digo, si quieren. ¿Qué piensan? Hola, Ricardo. Qué gusto escucharte. ¿Quién anda por ahí? ¡Mauro! Mauro. Wow. Pues sí, la transferencia da para pensar un montón de cosas, ¿no? Yo me quedaba pensando porque leía hoy en la mañana esta lectura de Freud que pones en la bibliografía, ¿no? Y lo recordaba ahorita porque tú preguntabas si la transferencia existe fuera del dispositivo psicoanalítico. Él decía que, como tú lo dices, como tú lo señalas también, ¿no? Que sí, que ahí está. Pone de ejemplo las instituciones médicas, psiquiátricas, creo, hace referencia, ¿no? Y tal cual lo dices, ¿no? Lo que pasa es que no se lee, no se reconoce, ¿no? Como no está conceptualizada fuera del psicoanálisis, no está pensada fuera del psicoanálisis, es difícil. Para la época que es 1912, por lo menos así está fechado ahí. Sí, sí. Supongo que a eso se refería Freud, ¿no? Ahora, pues, sucede que se ha popularizado el concepto, se ha utilizado en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en el campo educativo hay investigaciones que hablan sobre la transferencia, pero pensaba como en las implicaciones que tiene su carga erótica, por ejemplo. Leía hace poco también a este libro de Juntos en la Chimenea, ¿no? Y que justo marca un poco de por qué los psicoanalistas no dan cuenta de sus embrollos transferenciales, ¿no? O sea, como siempre muy disimulado, como siempre muy bien librados de esto, ¿no? Y el gran caso es Jung, creo, ¿no? Ahí donde pues todo sale muy mal con estas cosas transferenciales, ¿no? Bueno, también Y con Ferenczi, ¿no? mm, También con Ferenczi. no conozco tanto esa parte de Ferenczi, pero pues si tú lo dices, ya lo buscaré, ¿no? Pero justo pensaba en esto, ¿no? En esta cuestión ética que señalabas, ¿no? En cómo le hacemos con la transferencia, ¿no? Seguramente conocen el caso de José Coeli, ¿no? Hace algunos, ya ni sé cuánto, un año, 2 años, ¿no? Antes de la pandemia, creo, Con el ¿no? Me Too. Ajá, justo. Y otros casos, ¿no? Que son contemporáneos. Cuando salió de Coeli, un poco antes salía el de un psicoanalista en el norte del país, no recuerdo su nombre, ¿no? Con niños, ¿no? En situación con pacientes niños, ¿no? Analizantes niños, niñas. Pero eso porque se vuelve un escándalo, ¿no? Porque rebasa todos los límites posibles. Y pensaba en esto que decías, en las cuestiones éticas, en cómo le hacemos en este acto que dices que es la transferencia, ¿no? Que la planteas así, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? O por qué no se da cuenta si pienso un poco en Gloria Leff y Juntos en la Chimenea, ¿no? ¿Por qué no se da cuenta de eso? Los psicoanalistas, ¿por qué no en sus escritos, ¿no? En sus trabajos, ¿por qué no dan cuenta de esos embrollos de la transferencia en su práctica, ¿no? Pensaba un poco en eso, Ricardo. Te agradezco mucho. Gracias, Mauro. Es importantísimo. Yo creo que es un tema de supervisión constante, ¿no? Y por supervisión acá me refiero a
acompañarte de otro analista a dos dimensiones, tanto leer los casos puntualmente, ¿sí? A leer los casos y a trabajar tu propia contratransferencia al caso. Porque evidentemente, pues un ideal que de robot o de pureza o de el lugar del muerto y eso. No. Es decir, todo lo que te evoca el discurso del paciente, a dónde te remite, a dónde te lleva, ¿no? Sí, es decir, la supervisión no solo justo como un ver mis puntos ciegos, ¿no? Que pues todos, todas y todes, pues nos habita la neurosis, pues, ¿no? Habitamos un cuerpo desde una subjetividad. Entonces, la supervisión tiene ese lugar. Y claro, el caso, ¿no? La estrategia, la táctica, la política incluso, ¿no? Por política aquí me refiero a todo el poder a la palabra y además, como decía Octavio Paz, ¿no? Libertad bajo palabra. No al poder, al tema del poder. Está en la dirección de la cura, ¿va? Pero es eso, es tu estrategia. Lanza la regla fundamental y ¿qué se genera? Dos seres entran en posición. La regla fundamental no es unilineal, es para los dos, ¿no? Alguien habla, otro escucha. Inicia un análisis cuando alguien habla, ¿no? Y es decir, implicaría la asociación libre de parte del sujeto, hablar, asociar, tensar conceptos, pensar sus palabras o no, o incluso hablar hasta que se te olvide que estás hablando, pues, ¿no? Pero hablar asociando libremente y el analista en atención flotante. De hecho, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Suspender las certezas de la conciencia, suspender las certezas de validación del yo. Pero no sin el yo. El asunto es que no se meta además, que no estorbe, que no le pongamos el hombro al paciente, ¿no? Con nuestra propia historia, nuestros miedos, nuestra angustia. Bueno, el tema de la supervisión y de la ética, ¿no? Todo esto atañe, recuerden, en los escritos técnicos, lo dice todo el tiempo Freud, bueno, todo el tiempo como 4 veces, ¿no? Pero lo repiquetea. Asuntos técnicos son asuntos éticos. Los movimientos, los dribles, la dirección de la cura es técnica, pero implica una ética, no sin eso, ¿no? Ahora, Mauro, también, solo para subrayar de lo que mencionas, claro, toda transferencia, la base de toda transferencia es erótica, dice. No le tengamos miedo a eso, ¿no? Toda transferencia es erótica de base. Transferencia negativa, transferencia positiva, transferencia masiva. Además, ¿cuántas caracterologías? Transferencia especular, transferencia... Bueno, Lacan, ¿no? Simbólica, transferencia imaginaria. Pero sí, la base es el erotismo. Y cuando hablamos de erotismo, hablamos de compulsión a la repetición y de pulsión de muerte, ¿no? Es decir, algo que rebasa al sujeto, algo que excede, que lo excede, que le excede. Y recuerden que en esos años Freud se dedica a decirnos que es delicado el trabajo, es como el químico, ¿no? Tiene muchas metáforas muy hermosas, muy padres. Pero una de ellas es la del trabajo con algo que es combustible. Y si no tenemos cuidado, ¿qué pasa en un laboratorio? Estamos trabajando con cosas, materiales pesados. Vamos a salir como el médico de las caricaturas, ¡pam! Todo estallado, ¿no? Marca Acme. Es decir, es con cuidado, ¿no? Gracias, Mauro. ¿Quién más, por favor? Ale. Me quedo pensando en dos cuestiones sobre tu comentario, Mauro. La primera es justo lo que decías ahorita, Ricardo, que pues sí, no puede ser más que erótica la transferencia. Creo que es el único modo de vínculo que podemos generar. Que después se depura a otras cosas, se disfraza, se transforma, lo que sea, ¿no? Pero pues partiendo de la teoría sobre la sexualidad infantil, no hay de otra, o sea, y el cuerpo está implicado en una transferencia siempre, ¿no? Y ahorita que decías, Ricardo, que
el análisis empieza cuando uno empieza a hablar, pues sí, pero no sin que el otro esté escuchando, creo yo, y sin que el cuerpo esté escuchando, o sea, el cuerpo entero. Por un lado, y por el otro, que me recordó, me remitió a la lectura de Lacan, que me parece muy pertinente, de que la resistencia o la transferencia es una, ¿no? O sea, no es transferencia y contratransferencia, es más bien algo que se gesta en un lugar entre dos. Así es. Que en ese sentido la resistencia siempre va del lado del analista, o más bien es responsabilidad del analista. ¿Qué va a suceder con esa transferencia? ¿No? O sea, como que el ubicarla como esto que mencionaba Ricardo, que al principio era un estorbo, la transferencia, y que las histéricas mentían, y etcétera. Pues más bien ahí es justo el lugar del analista, no es el del otro común, el del otro imaginario, ¿no? Sino es más bien descolocarse de ahí para poder develar la transferencia en lo que sea que está intentando significar, me parece. Absolutamente de acuerdo. Ahora, pero el analista sí va a jugar con ese otro imaginario. Solo un punto ahí para... A eso le llamamos semblante. ¿Cómo lo piensas? Ajá. Sí, tienes razón, no está dirigiendo la cura desde ahí. No está en posición desde ahí, efectivamente. Porque el imaginario es el otro social, decíamos. O el maestro, o el médico, o el sacerdote, el científico. Vaya. Pero como decía Mauro, el asunto es que ahí no se lee la transferencia. De hecho, hasta se deniega, hay resistencia de estos lugares, ¿no? Pero a ver, aquí pienso el semblante de ese lado. Sí le vas a depositar al otro algo con una carga imaginaria. La responsabilidad del analista es no activar, no trabajar desde ahí, efectivamente, nada más. Es la ética. Eso, o sea, el paciente podrá demandar al analista, colocarlo en donde, en donde se le antoje, pero ahí es donde yo digo que el analista, el lugar del analista no es responder desde ese sitio, ¿no? O sea, no convertirse en un personaje más de la vida del paciente. Y que digo, un poquito es lo que habló Diego la clase pasada, de cómo no responder a la demanda, porque pues al responder desde ese lugar, pues queda clausurada, obturada la posibilidad de pasar a algo más, ¿no? O sea, queda nada más como una repetición en acto. Absolutamente. O un paso más sobre eso que dices, que dijo Diego, que dice el psicoanálisis, se invierte la demanda, justo, ¿no? Esta famosa inversión de la demanda, ¿no? Efectivamente. Bueno, justo este tema, y nos sirve para irnos lo que estamos definiendo acá, es la disparidad subjetiva. Esta es la disparidad subjetiva. Cuando Lacan dice que no hay intersubjetividad, se refiere a esto. Se refiere justo a esto. Intersubjetividad es de yo a yo. Son dos yoes, atrapados en su laberinto imaginario, ¿no? Yo lo veo como un juego de espejos, justo, es un tema especular. Yo hablo, el otro me responde, le vuelvo a... Ese es lo social, ¿no? Es lo social. Salgo en la mañana de mi depa, de la casa, de la escuela, a cualquier otro yo. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, y eso, intersubjetividad. ¿Cómo te fue ayer? Bien, y bla, bla, ¿no? Y ahí Lacan dice, no, espérate. Creemos soportado lo social por una especie de teoría de la comunicación perfecta, impecable. Incluso Habermas cree en eso, ¿no? Bueno, muchos. No. Es un juego de imaginarios, ¿no? Y bueno, Lacan lo lleva a las costas del amor. Dar algo que no se tiene a alguien que no lo quiere o que no es. Tiene que ver con eso, un baile de fantasmas, de espectros. Yo pienso que hablo y que me entiendes. Hay un punto donde sí, es un código social,
¿sí? Pero cada quien tiene sus propias representaciones, su modo de acceder al concepto, su contexto específico, un afecto que lo determina ese día, en ese momento. Entonces ahí es barrado el concepto de intersubjetividad. Dice en el seminario 16, dejemos de pensar en términos de intersubjetividad y pensemos en términos de intersignificantes, ¿no? ¿Qué es eso? Justo cada quien, si bien hay un código, pero cada quien lo lee desde un lugar específico. El tema de la disparidad subjetiva. Bueno, esto lo trae seminario 8, Lacan. Ya nos pasamos a Lacan. Bueno, ¿alguien más? Omar, te veo muy concentrado. Julia, Antonella, Ana, Susana, Toño. ¿Alguna puntuación? ¿No? Yo sí tengo una duda. Por favor. Aquí en el texto de Lacan, en la página 94. ¿Cuál? ¿Cuál de Lacan? El problema de la técnica en psicoanálisis. ¿Sí? Sí. Sí. Okay. Es Cosenza. Es eso. En el tercer párrafo, ¿no? Dice, lo que surge en el efecto de transferencia se opone a la revelación. El amor interviene en su fusión aquí revelada como esencial, la del engaño. O sea, esto que estamos diciendo, ¿no? Que opera el amor como resistencia. Y luego dice, los analistas para poder interpretar tienen que esperar a que se produzca este efecto de transferencia y a la vez saben que hace que el sujeto se cierre al efecto de interpretación. No entiendo. Complejísima esa frase. El remate, todo iba muy bien. Todo iba muy bien hasta el poder interpretar. ¿En qué momento? ¿Cuál es ese momento? Este es Lacan, sí, efectivamente. A ver. Yo leería desde un poquito atrás, ¿se vale? Va, desde antes. Pero entonces, ¿qué ocurre? Dice Lacan. Ocurre algo que en su aparición más común se denomina efecto de transferencia. Este efecto es el amor. Es evidente que, como todo amor, solo se ubica, como indica Freud, en el campo del narcisismo. Amar es esencialmente querer ser amado. Lo que surge en el efecto de transferencia se opone a la revelación. El amor interviene en su función aquí revelada como esencial, la del engaño. El amor, sin duda, es un efecto de transferencia, pero es su faz de resistencia. Lo acabamos de decir. Ahorita vamos a detalle. Los analistas, para poder interpretar, tienen que esperar a que se produzca este efecto de transferencia. Y a la vez saben que hace que el sujeto se cierre al efecto de la interpretación. Está hablando de la resistencia. Y más que el amor, bueno, aquí estaríamos en Lacan, y está aquí en Cosenza, ya lo leyeron, pero habría tres teorías, tres enseñanzas sobre la transferencia, tres teorías de la transferencia. No va a ser lo mismo, en todos los años en Lacan, la teoría de la transferencia. Primero es definida como una dialéctica, ¿sí? En intervención sobre la transferencia va a ser definida como una dialéctica. Posteriormente, seminario 8 va a ser definida como la transferencia es el amor, ¿sí? Desde el banquete, con todo lo que eso va a implicar. Y posteriormente, creo que es, ¿qué año? 64, 60. Posteriormente, la transferencia como sujeto supuesto al saber. Son tres dimensiones bien distintas. De hecho, Lacan abandona bien pronto el definir a la transferencia como una dialéctica, por el tufo hegeliano, ¿sí? Habría un análisis, una especie de progreso, donde el inconsciente es aquel capítulo censurado, obturado, por el devenir histórico, y que el analista vendría a restablecer en un movimiento de vaivén, ¿no? Dialéctico. Bueno, el amor, justo todo lo que va a definir desde Sócrates, que además dice Blanchot, ¿no? No es Freud quien define a la transferencia como el amor, es Sócrates, ¿no? El primer psicoanalista. Y la transferencia como sujeto supuesto a saber, como una colocación de saber justo vía el amor.
¿no? Yo le coloco al otro un saber sobre mi síntoma, un saber sobre la dirección de la cura, un saber sobre el universo. Por eso regreso a análisis. Pero bueno, no estoy respondiendo nada aquí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Dice, ocurre algo que en su aparición más común se denomina efecto de transferencia. Va. Vámonos a detalle con esta. La transferencia se desencadena. Esto es Lacan, ya, aquí. Se desencadena. Y comienza, Lacan lo dice, los milenianos lo agarran muchos, una secuencia transferencial. Secuencia transferencial es, digamos, todo el análisis, con sus diferentes momentos, por eso es una dinámica. Efecto de transferencia. Estaríamos en las preliminares o estamos en el inicio de un análisis. Insisto, hace rato mencioné la regla fundamental. De hecho, solemos pensar, esto es hasta muy, como una teoría del origen ahí, que el análisis comienza con la regla fundamental, claro, cuando alguien comienza a hablar. Pero las preliminares comienza a hablar y puede que sin transferencia, ¿sí? Puede que esté pleno de palabra vacía. ¡Ja! ¡Qué oxímoron! Pleno de palabra vacía. Es decir, puede hablar y todavía no hay transferencia. Para eso son las preliminares, para desencadenar la transferencia y para generar una introducción al inconsciente, que es lo que va a decir acá. Efecto de transferencia. ¿Sí? El análisis comenzaría con ese acto de la regla fundamental, pero la regla fundamental va a estar todas las sesiones. Lo escucho. Sí. ¿Qué hay? ¿Cómo comienzan ustedes con sus pacientes cuando llegan? Ahí está instalada la regla fundamental. Ahí está instalada. Y cuando uno dice, ¿en qué te quedas pensando? Ahí está instalada la regla fundamental. ¿Sí? No es una especie de origen mítico ahí. No, está todas las sesiones. Es la política del psicoanálisis. ¿Y qué implica cuando alguien lanza la regla fundamental, que es nuestra única regla? Piénsenlo, ¿no? No hay reglas ni patrones ni nada. Es la regla, lo escucho. Usted asocia libremente y yo estaré en posición de atención flotante. Suspendo las certezas de validez yoicas, de lo que creo saber. Hago boquete para que el otro hable. No es mi lugar para que yo hable. Si yo hablo, yo tengo la palabra suspendida a la dignidad de una intervención. No es una palabra común, como dijo Ale. No es el otro común el que está ahí, ¿no? Bueno, el efecto de transferencia sería algo que se genera. Y es algo que se genera, Ana, con el acto analítico. Aquí esto no está, va a estar más adelante del texto. ¿Sí? El acto analítico, como yo lo entiendo, bueno, digo, va a estar todo el tiempo también, ¿sí? Pero el acto analítico es justo decirle a alguien, venga y hable. Ven, habla. ¿Sí? El acto de recibir a alguien sin prejuicios. El acto de generar una bienvenida. El acto de enunciar una regla fundamental. Ahí comienza. ¿Sí? Para generar efecto de transferencia. Ojo, no es un efecto de empatía o querer generar empatía, como bueno, mucha gente, psicólogos, ¿no? Terapeutas hablan en esos términos. Porque eso llevaría por las costas de la sugestión, además. Que claro que quizá al principio es un efecto de sugestión. Cuando un paciente llega es un tiempo como de esperanza, ¿no? Y por supuesto que ese tiempo es de sugestión. Podemos debatirlo, pero claro, apenas va empezando, no sabe lo que va a pasar. No sé bien quién es mi doctor, mi doctora, mi analista, pero algo está pasando, ¿no? Sí, por supuesto. Es pasar justo de una transferencia imaginaria o una especie de sugestión a una transferencia analítica, ¿no? Este efecto es el amor, dice Lacan. Es evidente que como todo amor solo se ubica, como indica Freud, en el campo del narcisismo. ¿Qué sería el amor en el campo del narcisismo? Creer que el otro tiene lo que a mí me falta. Es decir, pensar al otro en espejo de lo que a mí me falta, ¿no? O todo lo que implica lo imaginario. Idealización, identificación, proyección.
incluso introyección. A eso me parece que aquí se refiere al campo del narcisismo. Lo que del otro vendría a colmar mi falta. Por eso voy a regresar a la siguiente sesión. Yo entiendo acá el amor en esa dimensión. Creer que el otro me va a completar, ¿no? Especularmente. ¿Sí? Amar es esencialmente querer ser amado. Lo que surge en el efecto de transferencia se opone a la revelación. En tanto me voy enamorando de ese objeto A, que además aquí no lo habíamos dicho, pero el analista estaría en dos lugares, ¿eh? Otro móvil, otro movimiento, entre el objeto causa de deseo y el gran otro. Por supuesto. En tanto el analista hace silencio y no me responde a lo que yo quiero que me avale, porque es una especie, al principio uno va a una especie de evaluación clínica. Dígame qué tengo y dígame cómo lo tengo y dígame cuándo se va a quitar. El analista no responde, no condesciende a la demanda. Con ese, vamos a decir, con esa significante silencio, ¿sí? Más radical, significante no audible, se va instaurando el gran otro. Y en tanto enigma, se va instaurando el objeto A. I minúscula, abran paréntesis, A minúscula, cierren paréntesis. Ese es el enamoramiento. El objeto A capeado por mis proyecciones, por mi ideal, Ahora aquí cuando habla de amor de este tipo es eso, el otro me va a curar, me va a ayudar. Bueno, además Cosenza aquí está hablando de la estructura de la transferencia, ¿no? Puesto que permite situar la identificación, pero también el amor, en el nivel, fíjense, de los efectos imaginarios que el fenómeno transferencial produce necesaria y espontáneamente, pero respecto a los cuales es necesario que el analista esté advertido para que el análisis no se deslice hacia una deriva narcisista. Si el analista le responde, sí, usted eso, es eso, está taponeando ahí la falta narcisista, ¿no? Sí, aquí va a encontrar lo que está buscando, también. Sí, se va a poner bien, todo va a estar bien, también. O, lo más burdo, irse por la... Sí, usted está todo bien, ¿no? Es muy bueno, es muy buena, la felicidad, es un chingón, Habrá momentos para hacer intervenciones así, ¿eh? Habrá momentos, digamos, para hacer una reparación desde lo simbólico, una sutura simbólica con quizá algo que se escuche narcisista, pero no va por ahí la cura, me parece que no. Deriva narcisista. El análisis no es por elevación, ¿eh? El análisis es por caída. Ahora, bueno, también vamos a ver qué tiempo en Lacan, porque un Lacan de los 50 sí era como irse sobre las, ¿cómo dice? Los espejismos imaginarios narcisistas del yo, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Dice. Es decir, sí es como sobre eso, bolas. Él cree en todo el poder de la palabra de los 50, ¿no? Es el Lacan más estructural. Sí cree que el síntoma puede ser agotado por la palabra. Después de los 60 y en los 70 hay un núcleo pulsional al cual no vas a acceder. Aunque vayas 3 veces a análisis todos los días del año. A eso no vas a acceder. Bueno, no lo dice así. Pero por eso ya deja de hablar tanto después y se pone a hacer nudos. Así lo pienso, ¿no? Es decir, ya empieza a pensar en otra topología, ¿no? He aquí lo que Lacan subraya al respecto, destacando el nivel del puro engaño que implica el amor como efecto de transferencia en análisis. ¿Ah? De hecho, ese IA, ese es un engaño, ¿no? Ese es el señuelo. Ese es Alcibiades.
Pero justo, a ver, fuera del dispositivo, pues esa es nuestra pareja, ¿no? O eso es cuando nos casamos, esa es la elección de objeto, esa es la investidura libidinal, ¿no? Del objeto. ¿Sí? Es decir, o la niña que te gustaba en la primaria. O bueno, el capitalismo se mueve así, ¿no? Con esos señuelos de objeto, por ejemplo. Y continúa después de la cita, Ana. Al instalarse la transferencia en el nivel simbólico del sujeto supuesto saber, resulta posible en el curso de la cura permitir que el analizante, después de haber pasado por el tamiz todas sus identificaciones clave, se abra paulatinamente al engaño que conforman la dimensión imaginaria del amor de transferencia y la identificación con el analista. Y al término del análisis, llegue a desatar la coalescencia fantasmática entre su identificación fundamental, que Lacan simboliza con I mayúscula aquí, y el objeto de su goce A. Aquí, por ejemplo, la I mayúscula es ideal, ¿no? O identificación. La I minúscula implica lo imaginario del otro, ¿no? Confundidos entre ellos en la historia de su existencia neurótica. Por eso es que la intervención del analista es separación de esta confusión, es intervalo, es generar diferencia donde había pegoteo, ¿no? En este sentido, Lacan insiste en desmarcar la posición del analista de la de aquel que encarna para el analizante un ideal al que adecuarse. Por eso es que ningún analista, digo, fuera de texto, se puede proponer como ¿qué? Ideal de identificación, ¿no? O como modelo de identificación. Digo, sabemos que muchos lo hacen, ¿no? Como modelos de identificación, pero está fuera de lugar. Bueno, esto Freud le va a llamar identificación secundaria o identificación al rasgo, ¿no? Incluso el analista debe estar advertido de que si eso pasa, a llevar. Ahí sí creo que se analiza la transferencia, por ejemplo. Ahí, en esos puntos. Tanto en el impasse del proceso, o en momentos de impasse, como en estos puntos de idealización o enamoramiento, ¿no? Ahí sí se analiza la transferencia. Sabemos la diferencia. Freud interpretaba la transferencia, Lacan no interpreta la transferencia. Eso le toca al sujeto, ¿no? Es para mí de los grandes aportes lacanianos. ¿Sí? Es decir, Freud sí se echaba el speech, ¿no? De hecho, utilizaba su metapsicología, ponía a estudiar a sus pacientes, ¿no? Los invitaba a congresos. Apóyese en la ciencia, decía, ¿no? Y bueno, usted lo que ve es a su padre, ¿no? Y bla, bla, bla. Es decir, está enamorado de su madre. Esas son intervenciones edípicas, freudianas. Si alguien va a enunciar así, algo así, le toca al paciente, ¿eh? No enchufarle el Edipo, pues, ¿no? Si un analista se propone como modelo de identificación, yo creo que no está en el lugar del analista. Y si eso está sucediendo, hay que analizar. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Que no quiere decir que no haya trechos donde pasamos por identificaciones fuertes al analista, claro que sí. Y por otro lado, lo dejo aparte, venimos de una genealogía, ¿no? Uno tiene modo de su analista, si estuvo 20 años, ¿no? Traes un estilo, pero eso yo le llamaría genealogía. Habría que separarlo. Y sí implica ya haber atravesado esta especie de identificación imaginaria para pasarse a la identificación simbólica. Según en estos términos, ¿no? En este sentido, Lacan insiste en desmarcar la posición del analista de la de aquel que encarna para el analizante un ideal al que adecuarse, y más bien desplaza la posición del analista en la transferencia al nivel del objeto parcial, para facilitar en el analizante su desidentificación del analista y la localización del propio núcleo de goce libidinal. Bueno, estamos casi al final. Quiero traer algo justo en términos de la rectificación subjetiva, disparidad subjetiva.
Disparidad subjetiva. Bueno, una de las definiciones que más me gusta del dispositivo la da Blanchot en El habla analítica. Les recomiendo muchísimo ese texto. El habla analítica, ¿sí? En español lo tenemos en dos versiones. Uno es, creo que es el capítulo 10 de La conversación infinita. El libro se llama La conversación infinita, de Maurice Blanchot, capítulo 10. Pero está también el puro textito aparte, en Ediciones La Cebra, que es inencontrable, textito chiquito, donde solo se dedica a ese texto. Así se llama, El habla analítica. Bueno, ahí Blanchot define el dispositivo de varios modos, no se los voy a spoilerear, pero sí dice, ¿no? Un análisis, alguien que habla y alguien que está dispuesto a escuchar aquello que rebasa aquel que habla. Es decir, son dos, ¿sí? Ale lo dijo hace rato, ¿no? Hay dos, la transferencia es lo que se genera a nivel vincular, ¿no? En medio de eso, de esos dos. Va. Digamos, ese es el dispositivo analítico. Disparidad subjetiva. No son dos personajes, solamente, acoto. ¿Sí? Son cuatro. De hecho, esta serie de cuatro lo dicen dos movimientos, pero bueno. Está el analizante, que va a estar del lado del sujeto. Está el analista que escucha al sujeto, que está del lado del objeto. Está el otro con mayúsculas, que es el lenguaje. Y el cuarto elemento, damas y caballeros, es la transferencia. Cuando habemos dos, en realidad habemos cuatro. Todo, digamos, así estaría armado el dispositivo analítico, en esa disparidad subjetiva. Por eso es que no hay intersubjetividad posible, ¿no? Insisto, fuera del perímetro hay un código social, nos atraviesa un lenguaje, ¿no? Somos soportados por una lengua, digamos que eso lo compartimos. De hecho, si me permiten en términos políticos, a eso le vamos a llamar comunidad. Y ahí sí, ¿no? Poder comprender al otro en su diferencia, digamos. No que en el dispositivo no esté incluido, por supuesto, pero estamos hablando de 4 plazas con 2 funciones. Y bueno, yo estaría cerrando por ahí. ¿Comentarios? Unos minutitos. Bueno, me faltó definir, desde hace rato lo iba a hacer, pero fueron tantas cosas. La dirección de la cura. ¿A qué nos referimos cuando decimos dirección de la cura? Porque sí es importante. Bueno, está el texto Dirección de la cura y los principios de su poder, del 58. ¿Sí? Por dirección de la cura bueno, me refiero a 3 puntos. Un punto de localización subjetiva. Segundo punto de rectificación subjetiva, que es este movimiento de interioridad del sujeto. Y tercer punto de introducción al inconsciente. Localización subjetiva. Alguien llega, desde algún lugar habla, cree que le habla a alguien. Desde una posición de mundo utiliza ciertas palabras, ¿sí? Estaríamos en el tiempo inicial, umbral de un análisis, escuchar desde dónde habla, a quién le habla, cuál es su batería significante, sus personajes, sus figuras, sus modos de cambio de discurso, su voz, su entonación,
sus silencios, localización subjetiva. ¿Sí? Bueno, Miller ahí introduce otra cosa que es justo esto que les dije, o sea, evaluación clínica, ¿no? Cuando llegan con una demanda y quieren que, bueno, la demanda que no es analítica, que eso es otro tema para pensarse ampliamente. ¿Qué es la demanda analítica? Yo sinceramente creo que no existe la demanda analítica, se va armando, se va configurando en transferencia. Se llega con una queja, con un dolor, con angustia. Eso se va convirtiendo en una demanda. Lacan, seminario 7, ¿no? La demanda de felicidad, dice. Cúreme. Quiero volver a ser quien era, ¿no? Quiero ser feliz. No, espérate, ¿no? La demanda de los bienes, también dice Lacan, ¿no? Quiero tener lo que no tenía. Pero sobre todo quiero tener poder, dice. Bueno, mucho tema ahí. Es una queja de alivio, no es una demanda analítica, ¿eh? Insisto. Doctor, pues ya estudié 10 años, yo quiero ser analista. Eso no es una demanda analítica. Esa es la petición de un análisis didáctico, ¿no? Pero eso, es decir, se va configurando, se va configurando. Bueno, localización subjetiva, el sujeto que llega, desde dónde, cómo, quién, cuándo. Evaluación clínica, dígame qué tengo, ¿no? O soy tal, soy bipolar, mi relación es tóxica, ¿no? Vengo a deconstruirme. Soy obsesivo, doctor, ¿verdad que sí? Soy obsesivo. Quieren que lo avalen. Rectificación subjetiva. De esta queja se va a generar una pregunta. Y ahí estaríamos ya, por ahí ya estaríamos en el terreno de la demanda analítica. Como la vamos concibiendo nosotros. Porque eso es del lado del analista, en supervisión, aquí en nuestro lazo social determinado, que es un aula, ¿no? Pero eso no se le zorraja al paciente, ¿no? No se le devuelve. Introducción al inconsciente, justo era tu pregunta, Ana, justo cuando ya hay manifestaciones transferenciales. Toda esa angustia con la que llegó, hasta el gesto que traía de tanto dolor, algo cambió. Algo, un signo. Vino arreglada hoy. Sonrió de un modo diferente. El tono subió o algo cambió, algo cambió. Bueno, ¿qué decir de si trae un sueño, sueña con usted, o empieza a hablar de cosas más profundas, más lejanas, más. Empieza a mover el discurso de otro modo. Quizá ahí es el momento de hacer la invitación al análisis. Pasar de la clínica de la mirada, que es el frontal, las preliminares, a la clínica de lo real. Introducción al inconsciente. Bueno, esto de otra manera dicho, estoy hablando de la dirección de la cura, ¿sí? Implicaría otros, estos mismos puntos, no sé, como que pongan, abran llaves, ¿sí? Dirección de la cura, ¿a qué me estoy refiriendo? Además de esto, 1, a los tiempos subjetivos del sujeto, a los tiempos lógicos de un sujeto, a los tiempos internos de un sujeto, ¿sí? 2, a los tiempos lógicos del análisis, que no es lo mismo. El análisis va a pasar por muchos momentos, pero a la vez, el sujeto en su interior va a haber movimientos temporales diferentes. Nos estamos refiriendo al tiempo lógico, ¿sí? Sabemos, tiempo cronológico, son las 8:30, todos estaríamos ahorita, tendríamos de referencia ese gran otro, que es el otro del tiempo, que es un tiempo cronológico. ¿Cómo vivimos esta hora cada uno? Ese es un tiempo interno. Así el análisis, va a pasar por momentos diferentes. 3, instauración de la transferencia, que es esto que, digamos, estoy repitiendo, pero con otras palabras, ¿no? 4, justo la motorización, ¿cómo se dice? Motorización de la transferencia, es decir, el movimiento, la dinámica. 5, si me permiten, la travesía del fantasma, que eso solo está dicho una vez en Lacan, seminario 12, ¿sí? Que implicaría justo transitar un tema varias veces. Una escena varias veces.
dice César Vallejo, irle a dar una vuelta a la muerte y regresar con tus maletas, ¿no? Es decir, transmutación de Eros, ¿no? Y 5, lo dejaría como un ideal o como una pregunta, disolución de la transferencia. ¿Por qué lo dejaría como un ideal? Porque hablamos del fin de análisis. Y yo no me meto en esos temas. Suspensión de análisis, fin de análisis, está de moda ahí con los argentinos, shalala, como lo del pase. Pero bueno, ahí puntuaría. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Todo esto para hablar del fuego de la transferencia. El fuego afectal de la transferencia. El fuego primigenio. Hola. Susana. Sí, nada más, bueno, todo muy interesante, pero obviamente pues es muy rápido y no da tiempo de mucho, pero estos últimos puntos, así como de la dirección de la cura, lo primero que dijiste es el tiempo real, el tiempo cronológico y cómo lo vive cada quien, ¿sí? No. A ver, Lo entonces primero, ahí me incluso perdí. eso puede ser intercambiable, lo pienso así. A ver, Pero qué bueno que lo preguntes. Acuérdate que estaba definiendo dirección de cura, o intento sí, definir la dirección de la cura. sí. Los tiempos lógicos por los que va a pasar un análisis. Ah, todos, ok. Exactamente. Desde las preliminares, la regla fundamental, cuando alguien pasa diván, introducción al inconsciente, rectificación subjetiva, que 2 meses me tuve que ir del país y suspendí, regresé, o muy confundido, alguien se fue de su análisis y después regresa con más bríos, ¿va? Es decir, como lo definió Ale, lo que pasa entre los dos en ese vínculo. Es decir, en el dispositivo en general, pero hablamos del tiempo interno de ese dispositivo. Aunque tu sesión sea de 6 a 6:45, o de 6 a 6:30, o de 6 a 7. Cada lunes, cada miércoles, cada viernes, así durante todo un trecho. Los tiempos lógicos de un análisis. Ok, Segundo, ok. Ahí me perdí. Entonces, sí. Y los internos que cada quien vive. exactamente, ahí ya, digamos, ya es el analizante. Ya es. Miren, mi analista hizo una intervención. ¿Qué implicaciones tuvo? Se detuvo el tiempo, se rompió el tiempo. O esta resignificación retroactiva, que a veces, digamos, cae el 20 fuera de sesión, la mayoría de las veces, ¿no? Es decir, la intervención ahí como que parece que no tiene lugar, ¿sí? Pero entre sesiones, entre una sesión y otra se da el análisis, dice Lacan. Y la transferencia sigue activa. No importa que no vayas a sesión. La transferencia sigue activada. Recuerda que todo el concepto central o transversal sería transferencia en la dirección de la cura, del dispositivo analítico. Entonces, el segundo punto son los tiempos internos del sujeto. Los tiempos lógicos en las intervenciones del dispositivo. ¿Sí? Por ejemplo, una sesión y tu analista no te parece, no interviene nada, por ejemplo, ¿no? En esa sesión, porque si alguien se la pasa sin hablar nada, no, eso es otra cosa, ¿no? Porque así, esa es la caricatura del lacaniano, ¿no? De negro y mudo. Vestido así todo igual porque está la frase en dirección de la cura, rostro cerrado, labios cosidos. A mí me encanta esa frase. Pero eso en ciertos momentos. Bueno, eso tiene efecto, que genera una secuencia transferencial. ¿Sí? Esa fue una intervención, tuvo el valor de una intervención. Eso produce otra temporalidad interna en el sujeto. Aquí hablo de la interioridad del sujeto. Ok, sí, entonces. Intimidad
sería el setting, el dispositivo. ¿Sí? Es decir, es un perímetro de sombra. Nadie entra al dispositivo y nadie oye lo que dices. No hay un gran otro afuera ahí. No, adentro está el lenguaje, está la transferencia, está el analista, sí, pero eso yo le llamo intimidad. Interioridad son los efectos bajo transferencia que la intervención tiene en el sujeto. Y eso va a generar interioridad. Y es temporalidad. Si hablamos de lenguaje, de palabras significantes, bueno, también el tiempo se interviene en la cadena significante. Sí, se interviene en un punto del discurso. Pero eso también implica intervenir en un tiempo, de hecho, tempo. Sí. En un ritmo, en un beat, en un algo, ¿no? O en los silencios, palabra y silencios. Tercer punto de la transferencia. Perdón, Silvia. No, es que el primero es el que me quedó así como un poco, el primeritito. Son los trechos de un análisis. No va a ser siempre lo mismo, va a pasar por muchos movimientos. No es siempre igual. Ahora sí parece un tiempo cronológico, ¿verdad? Ahorita como lo definí. Ajá. Bueno, sí está, sí, el perímetro sí está dentro de un tiempo cronológico, la hora de tu sesión. Ok, sí, ya entendí. Pero lo que pasa adentro del dispositivo va a ser un tiempo otro. Digamos, un tiempo a puerta cerrada. Aunque tú lo intentes describir, sales de tu sesión y quieres hablar de lo que pasó, es cierto, verás que es diferente. Ok, sí, gracias. A ti, Susana. Bueno. Ya apareció mi querida Nat. Si no hay más, muchas gracias. Seguimos conversando. Ahí está mi correo por ahí, ¿no? O bueno, cualquier cosa, seguimos dialogando. ¿Sí? Gracias, Ricardo. Ustedes. Muchas gracias, Ricardo, por participar en estas series y nos vemos la semana que viene con Héctor Escobar con la clase de Transferencia y Fantasma. Buenas noches.